noches, mi gente. Una vez más, como siempre, por la gracia y la misericordia de Dios, acá para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy comenzaremos una nueva parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. Como siempre, vamos a comenzar con oración, dándole gracias a Dios por un día más que nos ha permitido vivir bajo su gracia. Vamos a decirle: Padre amado, te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu paciencia y misericordia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te queremos pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido en este día, con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciéndonos en este estudio de tu palabra y que perdones todos nuestros pecados, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos para que seas tú nuestro guía en esta noche de estudio, Señor, y como siempre, Señor, sabiendo que tú has perdonado todos nuestros pecados por la obra de tu Hijo Jesucristo, hoy queremos clamar a ti, Señor, dejando en tus manos las peticiones y las oraciones que te venimos haciendo, Señor, por todos nuestros familiares, amigos, Señor, hermanos en la fe, para que seas tú, Señor, que sigas contestando y respondiendo conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de tu trono, para orar, Señor, pero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que ha abierto ese acceso directo a tu reino, a tu trono, Señor, en el cual podemos entrar a presentar nuestras súplicas y agradecimientos a ti, Señor, y necesidades. Por eso, Señor, dejamos las necesidades de todos nuestros hermanos espirituales, primero que todo, para que nos fortalezcas y nos mantengas firme en la fe, Señor. No permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, aparta de todos tus hijos, toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. También, Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades materiales en cuestión de salud del cuerpo, Señor. Aquellos que estamos enfermos, seguimos clamando a ti, Señor, para que si es tu voluntad, tú nos sigas sanando, Señor. Y como siempre, Señor, si hemos de vivir con alguna enfermedad que tú has dispuesto o has permitido en nosotros, porque finalmente todas son consecuencia y efecto del pecado, que nos des la fe y la seguridad, Señor, que tu gracia es suficiente para con nosotros, Señor. También, Señor, te damos gracias por todos los que has sanado, por todos los que has llevado, Señor, a restablecer su salud, Señor, física. Te damos gracias por ello. Y también, Señor, te alabamos y te glorificamos por los que has llevado a tu reino, Señor. Estos ya son santos triunfantes. Te damos la honra y la gloria por ellos, Señor, y te pedimos que nos mantengas firmes hasta el día que seamos llevados a tu presencia para unirnos a ellos, para vivir y reinar contigo por toda una eternidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Entonces, dijimos que hoy vamos a tratar la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola está tomada en el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 18, versículos 1 al 8. Capítulo 18, versículos 1 al 8, y dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no os hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En esta parábola, si vemos, comienza Jesús y es una enseñanza a persistir en la oración. Por eso quiero que antes de entrar en la parábola hablemos un poco de la oración, porque es orar sin cesar, no desmayar en la oración. Dios quiere que seamos persistentes y aún la misma palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. En Tesalonicenses, que presentemos nuestras oraciones con súplica y ruego al Señor, nos dice también su palabra. Pero lo triste es que la oración ha sido muchas veces mal entendida, mal enseñada y mal aplicada. Y por eso quiero que antes de entrar en el estudio de esta parábola, porque es muy importante el orar sin cesar, sí, pero en ella vamos a aprender que Dios hará justicia con nosotros, con aquellos que nos persiguen y nos tratan mal, y que cuando Jesús venga encontrará fe en la tierra. O sea, va a ser tan difícil permanecer en la fe que solo Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos ayudará a permanecer ahí. Muchos caerán, muchos quedarán rezagados en el camino, pero cuando Jesús venga a la tierra encontrará fe. Y la importancia de esta oración, de persistir en la oración, es orar y pedirle a Dios eso, que nos ayude a permanecer firmes en la fe en los momentos de angustia, de tribulación, en los momentos difíciles. Es muy fácil orar a Dios y darles gracias cuando estamos bien, cuando todo en la vida va marchando sobre ruedas, pero cuando tenemos necesidades o enfermedades o dificultades con nuestra familia o muchas cosas que pueden suceder en la vida, tal vez somos débiles para orar. O puede que comencemos orando muy fervientemente, pero con los días tal vez no persistiremos en la oración y Dios manda a que seamos persistentes en la oración. Debemos tener siempre presente, primero que todo para la oración, es que usted y yo no tenemos ningún derecho de acercarnos a orar a Dios, ya que orar no es un derecho natural, o sea, algo que usted y yo vengamos con Él a este mundo, o algo que usted y yo podamos decir, yo quiero orar y voy a orar. La Biblia dice que Dios no escucha las oraciones de los inicuos, de los que practican los pecados. Isaías 59:2 nos dice que Dios ha escondido el rostro de nosotros para no ir por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Entonces, nosotros venimos a este mundo pecador y nosotros no tenemos ningún derecho ni autoridad para entrar en la presencia de Dios y orar. Jesús fue el único y es el único que tiene este derecho. Y Él ha logrado este derecho para nosotros. Dice la palabra de Dios, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Si Dios escucha nuestras oraciones, no es porque usted y yo tengamos algún mérito, es por los méritos de Cristo. Entonces, partiendo de esto, debemos decir que la oración no es un medio de gracia, como muchas personas lo quieren hacer ver, como muchas doctrinas lo enseñan, que Dios viene a nosotros porque oramos. Mire, esto es duro, pero es la verdad. Dios no nos da nada a nosotros porque nosotros oremos. Y suena duro, pero es la verdad, lo vamos a ver con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que merecemos usted y yo de Dios es el castigo eterno del infierno. Y en ese sentido podemos decir que lo único que podemos recibir por nuestras oraciones sin Cristo es la ira de Dios. Mire,
Solamente, ojo, solamente los creyentes en Jesucristo como su Salvador del pecado tienen esta entrada ante Dios, porque ya hemos sido reconciliados con Él. Por esta reconciliación, yo vivo por medio de Cristo. Los que rechazan a Jesús nunca podrán esperar a que Dios escuche sus oraciones. ¿Por qué? Porque es por la fe en Jesús que hemos sido convertidos en hijos de Dios. Y Dios no escucha sino las oraciones de sus hijos. Él dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Y Jesús es el primogénito, el Hijo amado de Dios. Pero por la fe en Jesús, usted y yo recibimos esa misma adopción. O sea, ya somos hijos favorecidos de Dios y ya no somos personas no gratas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que Dios, por medio de su ley, nos ha llevado al arrepentimiento y se ha rompido esa barrera y se restaura el acceso a su trono de gracia. ¿Recuerdan cómo era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo si él quería. O sea, señor pastor, yo vine aquí, voy para adentro, para el lugar santísimo, a presentar esta ofrenda a Dios y a orar. No, qué pena. Momentico. Dios ha dado unas leyes y el único que puede entrar allá soy yo. Pero ese sacerdote tenemos que recordar que era un prototipo de Cristo, porque aún ese sacerdote tenía que presentar unos sacrificios por sus pecados y los de su familia para poder entrar allí. Entonces, así también nuestro acceso al trono de Dios para hablar con Él, para presentar nuestras oraciones, necesita un mediador. Y este mediador es Jesucristo. Jesucristo fue el que nos justificó y por la fe nosotros tenemos paz para con Dios, para que también podamos entrar por la fe a esa gracia, a ese trono de gracia. Entonces, nosotros no merecemos ni podemos llegar a Dios con nuestras oraciones por nuestros esfuerzos, ni es un medio de gracia por el cual Dios llegue a nosotros o venga y nos imparta el perdón de los pecados. Sí, es cierto que usted y yo como creyentes oramos a Dios para que perdone nuestros pecados, pero es porque ya ese camino nuevo nos ha sido abierto. Ese velo que había en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el lugar santísimo en el cual permanecía la presencia de Dios y no podía entrar sino el sacerdote una vez al año al presentar la expiación por el pecado, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Ese velo ya lo rompió Cristo y tenemos un acceso directo a ese trono de gracia. Y lo tenemos, ¿por qué? No porque nosotros lo hemos hecho, sino porque ese trono depende de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Ese fue el pago por nuestros pecados y ahora se ha hecho este pago ya. Entonces, no está molesto Dios con nosotros. Y donde existe la fe en Jesús, existe la seguridad de que Dios oirá y nos contestará nuestras oraciones. ¿Por qué podemos decir que solamente a través de Jesús podemos presentar nuestras oraciones a Dios? Y tengan siempre presente esto: Dios no nos da nada a nosotros porque oremos mucho o oremos poco. Pero entonces, ¿por qué nos manda a persistir en la oración? Sí, persistir en la oración, pero ¿en el nombre de quién? De Jesús. Jesús mismo dijo que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Pero debe haber una conexión entre la palabra y nuestra oración. Porque Jesús dice: si permanecieres en mis palabras, permaneceré en vosotros. Pedid todo lo que quisieras y os será hecho. O sea, la importancia de esta verdad se hace claro si notamos la expresión, la que está reemplazando Jesús.
Jesús una vez dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora permanece Él en nosotros. Fue completado. Y el galardón de permanecer nosotros en Él nos lo dio Dios. Pero aquí en vez de ustedes en mí y yo en ustedes, dice ustedes en mí y mis palabras en ustedes. O sea que la única forma de que Dios escuche nuestras oraciones es permaneciendo en la fe en Jesús, en la palabra de Dios, pero no como usted quiere o yo quiero, porque la palabra de Dios es verdad y finalmente muchas personas se disgustan cuando decimos que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos, de los paganos, pero es lo que Dios dice. Mire, y hay algunas personas que cometen unos errores muy comunes con la oración. Y sé que esta introducción nos va a servir porque vamos a aprender que hay que orar sin cesar, que Dios quiere que persistamos como esa viuda. ¿Para qué? Para que nos libre del maligno, para que nos libre del peligro, para que nos mantenga bajo su gracia, para que nos mantenga en la fe. Y oímos personas oír decir esto. Anoche cuando estaba orando, Dios me dijo tal cosa. O tal vez pastores o líderes que dicen, es que Dios me dijo en la oración que usted debería vender su casa y traerla a la iglesia. Es que Dios me dijo en la oración que usted debería hacer esto y aquello. Mire, Dios no habla a través de la oración. Dios no nos manda órdenes ni con líderes, ni con pastores, ni con nadie a través de la oración. La oración es un acceso, una charla, una comunión perfecta entre cada uno de nosotros. Es algo personal entre Dios y nosotros. Y oramos a Dios para que Él nos escuche, pero Dios nunca nos va a revelar nada en una oración. O sea que si alguien le ha dicho a usted que le ha dado esta afirmación de que Dios le reveló algo acerca en la oración, entonces esta persona no está unido a la palabra de Dios. Hebreos 11:1 nos dice que Dios en los postreros tiempos habló por medio de los profetas, y es cierto que Dios habló en sueños y visiones, y es cierto que Dios lo puede hacer, pero Él ahora, hasta ahora, lo único que ha dado es que nos habla hoy a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios nos habla en la Biblia a través de su palabra, no a través de la oración. Si queremos que Dios nos hable, vamos a las Escrituras. No tenemos ninguna promesa que Dios nos hable directamente en la oración, en la Escritura. No vemos para nosotros ninguna otra manera aparte de su palabra en la Biblia. Pero la oración sí es una oportunidad de hablarle a Dios. Una vez que vayamos y escuchemos lo que Él quiere en su palabra, hoy podemos ir a hablar a Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios y miramos los miserables pecadores que no somos nosotros, estaremos animados a pedir perdón a Dios por los pecados que cometemos todos los días. Si miremos el efecto que ha hecho el pecado en el mundo y la destrucción que ha hecho, oraremos a Dios para que nos sane de las enfermedades de que causa el pecado y de todas las calamidades del mundo. Escuchar la palabra de Dios, estar unidos a la palabra de Dios, es la unión que Dios exige para escuchar nuestra oración. A esto nos referimos comúnmente como la oración, cuando nos presentamos a Dios para presentar nuestras necesidades, súplicas y ruegos. Y es una respuesta de Dios a todos sus hijos conforme a su voluntad. También podemos decir, ojo, lo que dije ahora, que solo Dios oye las oraciones de los creyentes. Es importante recordar esto. Los no creyentes en Jesucristo no pueden orar, no pueden buscar el favor de Dios, porque sus pecados los separan de Él. Y vamos a mirar que es cierto que Dios solo escucha las oraciones de los justos.
usted y yo hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por su obra redentora. Entonces, el Salmo 32 leemos, por esto oraré a ti todo santo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Esto está en el versículo 6. El salmista nos dice que todos oren, pero ¿quiénes? Mire, por esto orará a ti. ¿Quién? Clasifica a todos con la palabra santo. Esta palabra indica que son los que agradan a Dios. No somos personas perfectas, no. Somos personas que pecamos todos los días, pero somos personas arrepentidas, que no confiamos en nuestros propios méritos o valores para buscar el perdón de nuestros pecados, que buscamos a Jesús como mediador en nuestras oraciones. Estas personas piadosas, estas personas justificadas pueden orar a Dios y lo hacen y se consuelan en las promesas que Él da, que responderá conforme a su voluntad y que todo lo que pidiéramos Él nos será dado. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque no queremos decir, entonces usted le pide una casa a Dios, le pide un carro y si Dios no se lo da, no lo escuchó. No, cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado, son las cosas espirituales. Usted y yo le podemos exigir en la oración a Dios todas las cosas espirituales, que nos mantenga en la fe, que nos libre del maligno, que avive en nosotros el deseo de estudiar su palabra, de conocer cada día más de Él, porque eso Él lo ha prometido y Dios no es hombre para que mienta. Otro pasaje de un salmo repite la verdad de esto en el Salmo 145. Leemos, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Esto está en el versículo 18. Pero nuevamente hay una condición adjunta para los que invocan al Señor. Deben invocar al Señor de verdad. ¿Y dónde podemos ver la verdad? Juan 17:17 nos dice, Señor, santifícanos, tu palabra es verdad. Ahora, ¿por quiénes podemos orar para terminar esta introducción? Y es cierto, nosotros oramos por nosotros mismos. Sí, podemos orar por nosotros mismos. El mismo Jesús hace un énfasis en la parábola del vecino que fue a medianoche a tocar, intenso, dele, y dice que, mire, se levantó porque ya le era molesto. Entonces dice, mire, si este hombre se levantó, escuchó o atendió al hombre, ¿cuánto más vuestro Padre? Mire, ¿o quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra o un huevo, una serpiente? Pues, si nosotros que somos malos, ¿cómo actuará nuestro Padre que es bueno? Y Jesús dijo a sus discípulos esto en una ocasión cuando les pidieron que les enseñara a orar. Y primero les dio la oración del Padre Nuestro, pero después de esto utilizó esa ilustración, y esta ilustración también nos sirve a nosotros, y es no darnos por vencidos después de la primera vez. Así como los niños piden al padre, a sus padres algo que ellos mismos quieren, y los que hemos tenido hijos y los que tenemos nietos ahora nos dicen, abuelo sí me lo da, abuelo sí, abuelo yo quiero, papá sí quiero. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Y de pronto uno le dice ahorita y al momentico vuelve, abuelo sí ahorita. Y al rato vuelve, abuelo, ¿no se le ha olvidado? No se me ha olvidado. Así es Dios con nosotros. Por eso Él quiere que nosotros oremos por nosotros mismos. Pero que oremos ¿por qué? Para que nos guarde de las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros clamamos a Él en oración. Entonces, y podemos orar, podemos hacer oraciones por nosotros mismos, también pidiendo perdón por los pecados. La hacemos todos los días. Podemos pedir perdón a Dios presentando nuestras necesidades materiales,
nuestras necesidades físicas. Y la palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos, como lo enseña Filipenses, sino que presentemos nuestras oraciones a Dios con súplica y ruego. También podemos orar por otros, claro. Nosotros hacemos oraciones aquí, intercesiones en nuestro culto, por creyentes, por incrédulos, por vecinos, por familiares que tal vez no son creyentes. Y por eso, cuando un incrédulo le dice a usted, ay, le pido el favor para que ore a Dios por mí, por esta necesidad, que es que Dios a usted sí lo escucha, él está diciendo una verdad bíblica. Pero cuando viene un hermano en la fe y me dice, venga, ore por mí, que es que Dios como que lo escucha más a usted, cuidado con eso. El mismo acceso que tiene usted, la misma entrada que tiene usted, la tengo yo, porque el mediador es el mismo, Jesucristo. Entonces nosotros sí nos presentamos a hacer oración por otros. ¿Por quiénes? Por nuestros gobiernos, para que vivamos quieta y reposadamente. Oramos por quién? Por nuestros vecinos, para que sean llevados a la fe. Oramos por quién más? Por nuestros familiares incrédulos. Oramos por nuestros amigos y vecinos que están enfermos. Entonces podemos estar seguros de que podemos orar por nosotros y orar por las personas incrédulas. No debemos orar solamente por las personas creyentes. La palabra de Dios nos ayuda, nos anima a orar por nuestros hermanos creyentes y también nos ayuda o nos anima a anunciar por los que anuncian el Evangelio. Mire, nosotros, todos ustedes, todas las oraciones de ustedes las necesitamos, cada uno de nosotros que estamos enseñando el Evangelio, para que Dios nos mantenga firme y nos libre de caer de su gracia. Pablo dice, por eso ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Entonces, podemos orar por las personas creyentes, no creyentes, para que los no creyentes para que sean llevados a la fe, y también para que Dios guarde todas las personas que enseñan el Evangelio hoy en día. Pero hay una oración que no nos gusta hacer mucho. Mire todo lo que hemos aprendido de la oración. Tengan claro, no es un medio de gracia. Dios no nos da nada porque usted y yo oremos, pero necesitamos orar con persistencia. Alguien por los que no oramos mucho y no nos gusta mucho es por nuestros enemigos. Y Jesús nos manda a orar por los enemigos. ¿Por qué? Él dice, oren por los que os persiguen y os ultrajan. Pero tal vez decimos que somos creyentes y no somos persistentes en la oración por nuestros enemigos, para que Dios los lleve a la fe, para que Dios tenga misericordia de ellos. Mire todas las oraciones que podemos hacer. Pero ojo, hay una oración que un creyente no debe hacer. Hay un grupo por el que no se nos manda ni se nos anima a orar, y es el de los muertos. No podemos presentar oraciones a Dios por los muertos. Sabemos que cada persona se enfrenta al juicio de Dios en el momento de su muerte. Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios dice, vale más perro vivo que león muerto, porque el que vive sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. ¿Y en qué se refiere a esto? A que ya no se puede hacer nada por esta persona, ni por ella, ni por el destino eterno de alguien. O esta persona al morir está en el cielo o está en el infierno. Ya con nuestras oraciones no podemos cambiar nada después de la muerte de esta persona. Entonces, por lo tanto, es inútil ofrecer oraciones para ayudar al alma de los que ya han muerto. Desde luego, podemos ofrecer oraciones de agradecimiento a Dios por las bendiciones que recibimos de Él, por todo el tiempo que Él nos lo prestó, que estuvo con nosotros, por todo lo que lo disfrutamos y porque ya lo tiene en el reino de los cielos y es una persona creyente, claro. Desde luego podemos ofrecer oraciones de agradecimiento a Dios
por las bendiciones recibidas de esa persona durante su vida. Pero la oración a los muertos es algo que se inventó la Iglesia Católica basada en un libro apócrifo, el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45, y este libro no hace parte de la Biblia como inspiración divina y palabra de Dios. Entonces, nos queda claro para en nuestra próxima clase comenzar el estudio de esta palabra. Orar sin cesar. Pero la oración no es un medio de gracia. Dios no me revela nada por las oraciones. No nos dejemos meter más mentiras de la gente, de inicuos que engañan a la gente diciendo: es que Dios anoche me reveló, yo estaba orando y Él me reveló que usted debería hacer esto y esto y aquello. No, Dios no habla de esa forma. Cuando nos vengan personas de esta forma, les vamos a decir: ¿me lo puede mostrar con la Biblia? Entonces, si hoy o mañana alguien nos viene a presentar oraciones distintas a las que hemos visto por nosotros mismos, por nuestros vecinos, amigos y gobierno, y por nuestras necesidades y las necesidades de nuestros familiares, amigos, porque la providencia de Dios es para todos. La gracia de Dios también está disponible para todos, pero no todos andamos bajo la gracia de Dios. Por eso no escucha las oraciones de todos, solamente de nosotros, sus hijos. Vamos a terminar con la oración del Padre Nuestro. Esta sí es una oración que debemos hacer como creyentes todos los días nosotros. Debe ser una oración al acostarnos, al levantarnos, en el transcurso del día, porque en ella pedimos muchas cosas a Dios. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, damos gracias a ustedes por sacar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Como siempre digo, es el tiempo más valioso que el ser humano puede utilizar, porque servirá hasta la eternidad. Es un tiempo que nunca se perderá, porque a través de la predicación de su palabra, Dios lleva a las personas al arrepentimiento, les da el perdón de sus pecados, obra la fe y los lleva al reino de los cielos. Que tengan una feliz noche. Que la paz, la misericordia, la gracia de Dios y la providencia esté con cada uno de nosotros. Feliz noche para todos.